Muy buenas tardes a todas y todos. El Gobierno del Estado, a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, como parte del programa Sin Violencia en Contingencia, trae para todos ustedes la plática Estrategias en Casa para la Prevención del Abuso Infantil, a cargo del maestro Fernando Borges Barrientos, que es psicólogo egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, con maestría en Psicología Aplicada en el área de Criminología. Él tiene formación en el área de criminología y jurídica, avalada por diferentes instituciones a nivel internacional y nacional. Ha colaborado en el ámbito del servicio público como coordinador del área en psicología de la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado de Yucatán y también como terapeuta perteneciente a la coordinación de psicología del DIF municipal, donde fue psicólogo del programa de atención de niños en situación de calle, Casa de Día, y coordinador del proyecto Protocolo para la Atención Integral de la Violencia Sexual Infantil y Adolescente. En el ámbito privado fue colaborador del Instituto Interdisciplinario de Psicología Jurídica como instructor en programas de prevención social de la violencia y la delincuencia y asesor también pericial. Ha sido docente para varias universidades en el estado de Yucatán para las licenciaturas en Psicología y Criminología. Es socio fundador de la empresa cultural Ars Comunidad y actualmente colaborador como asesor de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán. Antes de iniciar con esta ponencia, las y los invitamos a llenar con sus datos personales en el link que se encuentra en esta publicación y les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas en el apartado de comentarios para que al finalizar la intervención y la presentación del maestro Fernando resolveremos alguna de estas dudas. Muchísimas gracias por estar aquí presente, maestro Fernando. Le dejamos el uso de la voz, los micrófonos y nos quedamos con usted. Perfectísimo. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad celebro mucho que se puedan dar estos foros de prevención. Es muy importante que el gobierno del estado a través del CEPREDEI cumpla con esta función. Yo creo que podemos curarnos en salud si le metemos más tiempo y más ganas a la parte de prevenir que de atender, que desgraciadamente luego es un poquito más complicado, ¿no? Bueno, en mi intervención, particularmente, les agradezco mucho porque es un tema que me apasiona, es un tema que me preocupa, es un tema muy presente, desgraciadamente, en nuestro estado, que es la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Entonces voy a hablarles de eso, pero voy a contárselos desde un punto de vista que es la perspectiva de la infancia. Es muy importante el hablar de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entonces la perspectiva que voy a usar es esa, y después les voy a explicar un poquito cómo delimito la cuestión de la violencia sexual para que no se confundan con el abuso sexual, y yo ahorita voy a explicarles por qué, y con el delito sexual, que aunque se parecen, no necesariamente son lo mismo. Para finalmente dar algunas recomendaciones de lo que podemos hacer en casa, papás, mamás, cuidadores, de lo que se puede hacer junto con los niños, porque también es importante darles su lugar y su participación. No sé si podemos empezar con la presentación. Adelante, maestro. Dejamos con la expertise del tema y estamos al pendiente de los comentarios de los usuarios. Perfectísimo. Muy bien. Me gustaría iniciar, si puedes dar a la siguiente, por favor. Ok, aquí. Algo en lo cual, al espacio a donde voy a hablar sobre este tema de niños, niñas y adolescentes que tenemos el día de hoy viviendo en nuestro estado, yo creo que en muchos lugares del país y del mundo, es empezar a generar conciencia de que es responsabilidad de todos. El cuidado y la protección de este grupo poblacional es responsabilidad principalmente de la familia, seguidamente de la comunidad y después del Estado. Y hay que crear lo que la UNICEF señala como un entorno protector. En el entorno protector hay varios elementos a tomar en cuenta, los cuales afortunadamente el día de hoy contamos con varios de ellos, en otros hay que trabajar bastante para que podamos cubrir con mayor amplitud la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con lo cual hay que empezar con el marco legislativo que ya existe desde
el 2008, Yucatán es un estado que fue el de los primeros en preocuparse por tener una legislación relacionada con la protección de la infancia. Y en 2014, pues ya tenemos una ley general que aplica para todo el país de esta ley. La idea es ir generando legislación local para que podamos cubrir toda esta cuestión de garantizar como Estado los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Si bien hay muchos programas enfocados a niños y niñas, veo que aquí desde CEPREDEI manejan cuestiones de juego, de cuentos, de títeres, súper dirigidos o muy bien focalizados en esta población que efectivamente necesita ese tipo de estrategias para que la información llegue hacia donde tiene que llegar. Aún hace falta trabajar en política pública, hace falta trabajar en participación de los niños, niñas y adolescentes. Celebro también que ya hay asociaciones civiles que se están preocupando por generar redes institucionales. El mismo gobierno cuenta con el CIPINA, entonces ya hay bastantes elementos con los cuales podemos empezar a trabajar con mayor estructura y de una manera más sistémica todas las cuestiones de generar este ambiente o este entorno protector para niñas, niños y adolescentes. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok. Hay objetivos en los planes de desarrollo en general que ahorita los queremos enfocar a los derechos de niños, niñas y adolescentes. La UNICEF maneja 4 dominios de derechos. El derecho a la supervivencia, el dominio de la supervivencia, el dominio del desarrollo, el dominio de la protección y el dominio de la participación. Todos estos dominios son subgrupos de derechos. Están en la Convención de los Derechos del Niño, que México firma en 1989, y que afortunadamente ya tenemos un marco legislativo que empuja a que se den cumplimiento de sus derechos. Pero ¿por qué se los puse por dominio? Mucho del trabajo que se realiza en la institución con la cual colaboro actualmente, que es la PRODEMEPA, tiene que ver con cuestiones de protección y de supervivencia, porque lo que hacemos es rescatar a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo y se encuentran en riesgo dentro de sus propias familias. Sin embargo, no son los únicos derechos a garantizar. Hay otros derechos que también tenemos que garantizar, que tienen que ver con el desarrollo y que tienen que ver con la participación. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, aquí no alcanzo a ver con mucha claridad, pero la idea de los dominios nos permite tener una idea de qué es lo que se valora al momento de saber si estamos garantizando o no los derechos de los niños. En el caso de la supervivencia está la salud, la seguridad social, la cuestión de la mortalidad, la alimentación y la nutrición, el desarrollo infantil, el embarazo adolescente, que es un tema muy importante. En la cuestión del desarrollo, la igualdad y la no discriminación, las cuestiones de pobreza y carencias sociales, la educación, enfocarnos en población indígena, los niños y niñas que tienen alguna discapacidad, generar entornos seguros, saludables, y otra serie de elementos, ¿no? En el dominio de protección está la identidad, la vida libre de violencia, aquí muy importante porque precisamente es en este tema, en la vida libre de violencia, donde me voy a enfocar para hablarles de violencia sexual. Las cuestiones de migrantes, de emergencias, el trabajo infantil y todo lo que es el aparato judicial. En relación al dominio de participación, existen programas, el DIF tiene un programa de promotores infantiles, de niños difusores de derechos, y hay otras instituciones que manejan estructuras bajo las cuales los niños pueden tener cierta participación. Dentro de los reportes que hace el CIPINA nacional, nos encontramos que hay reporte de todos los dominios y el reporte que menos elementos se tienen para analizar, la información que menos se tiene es de participación. Entonces, es un tema importante porque la participación favorece un entorno protector de niños, niñas y adolescentes, en particular para los casos de violencia sexual. Entonces, no pierdan de vista esto. Los derechos de los niños son instrumentos para detectar, para atender y para prevenir. Yo los tengo que conocer porque ahí es donde voy a generar guías o acciones particulares y puntuales en las cuales yo puedo utilizar, sea yo gobierno, sea yo comunidad o sea yo familia, porque en las familias también hay que generar la participación de niños, niñas y adolescentes. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Ok, estos son los subgrupos de derechos, los dominios. Una más, por favor. Ok, es muy importante y evidentemente el derecho a la vida y a tener cubiertas todas las necesidades fundamentales.
Esto es algo bastante obvio para las cuestiones básicas de la formación en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Aquí hay que entender que los derechos se dividen en la forma de disfrutar de los derechos. Una es el goce, que es el que podamos nosotros cubrir todas nuestras necesidades básicas, y la otra es el ejercicio. Y en el ejercicio es donde hay algunas limitaciones a la práctica con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero en estos casos, tener derecho a la vida y a las necesidades fundamentales se refiere al goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El derecho al juego, a la educación, a la información, a la libertad de pensamiento, al esparcimiento, tienen que ver con cuestiones de desarrollo. Ya tengo lo básico, ahora necesito los espacios para que yo pueda alcanzar mi máximo potencial de una manera integral, ¿vale? Los de protección son contra el abandono, la explotación, el trabajo infantil, la explotación sexual. Desgraciadamente vivimos en circunstancias en donde uno de los problemas principales que tenemos en el Estado es la violencia familiar. Y la violencia familiar, dentro de los aspectos en que alguien puede violentar, es la violencia sexual. Es un tema grave el cual hay que abordar y ser muy precisos de las maneras de abordarlo. Por eso creo que prevenir es una de las acciones importantes para que podamos disminuir este tipo de situaciones que ocurren en nuestro Estado. Y por último, pues las de participación, que es lo que les decía, de la libertad de expresión y de asociación. Mucho de esto al día de hoy no ocurre mucho por la cuestión de que tenemos un esquema cultural en donde el adulto sigue siendo más que el niño, a pesar de que los derechos de la infancia no tienen esa perspectiva. La cuestión de garantizar sus derechos tendría que incluir una visión no adultocéntrica y centrarnos en que los niños son personas y son personas de las cuales podemos aprender, de las cuales podemos escuchar, de las cuales podemos permitirles ciertas toma de decisiones, sobre todo, las cuales van a ir abonando en su desarrollo y van a permitir tener mejores ciudadanos. El día de hoy hay que trabajar mucho para nuestra sociedad hacia esto. Es un proceso reflexivo, no es sencillo, porque nosotros o la generación que ahorita tiene cierta influencia sobre la formación de niños, niñas y adolescentes, no creció bajo un enfoque de derechos. Crecimos bajo un enfoque muy diferente en el cual hacer una aprehensión real de estos conceptos es bastante complicado porque nos tenemos que cuestionar muchas de las ideas que tenemos de alguna manera muy fijas en nuestra construcción cognitiva. ¿Vale? Entonces hay que trabajar mucho hacia las cuestiones de participación y permitirle al niño, de acuerdo a su nivel de madurez, el poder ir ejerciendo sus derechos. Eso hay que irlo trabajando poco a poco. Y tiene que ver con la prevención. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Ok. Miren, hay mucha información, mucha información. Ustedes buscan literatura en internet y ponen abuso sexual infantil, les van a salir cantidad de informes, de cuestiones de prensa, de cuestiones de artículos de investigación científica relacionados con el abuso sexual infantil. ¿Por qué se denomina así? Por lo menos en la literatura especializada se pone como ASI, abuso sexual infantil. Por la cuestión de que cada país maneja una legislación diferente y la configuración de los delitos varía entre lugar y lugar. Entonces no podríamos poner delitos sexuales porque para lo que en un lugar es un delito, para otro lugar puede no aplicar la conducta y entonces se sale del esquema de lo que es el delito sexual. Todo lo que es delito tendría que estar en un código penal y lo que no es, ahí no va a aparecer. Y hay abusos sexuales infantiles que no son un delito como tal, pero tiene que ver básicamente con dos cosas. La cuestión coercitiva es pues, una cuestión de obligación y la cuestión de las diferencias, sobre todo de un adulto hacia un niño o de madurez, puede ser de niño a niño, pero tiene que haber cierta diferencia de madurez en donde hay un ejercicio de manipulación o de violencia, bueno, ambas cosas son violencia, en donde el cual uno manipule a otra persona para una cuestión de explotación sexual, que no hay que confundirlo también con otro término, que es el de explotación sexual comercial. ¿Vale? Yo me voy a centrar únicamente en las cuestiones de violencia sexual, pero para entender qué es violencia sexual, uno de mis parámetros importantes es lo que marca la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo internacional
que da esta definición. Por eso me apego a esta definición, que nos dice que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o en cuestión efectiva, contra una misma, otra persona o un grupo o comunidad. Y esto tiene consecuencias, lastima, lesiona a las otras personas en diferentes niveles. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Que son los que se ven aquí. Las naturalezas de las violencias son variadas. Hay violencias físicas, violencias sexuales, psicológicas, de privación o desatención, las que maneja la Organización Mundial de la Salud. Hay patrimoniales, por ejemplo, hay estructurales, hay diferentes tipos de violencia. En este caso en particular, lo que me gusta de este esquema es que lo maneja como por una cuestión de relación, ¿sí? Entonces, entre quien ejerce la violencia y quien recibe la violencia. En el caso de las violencias autoinfligidas, las personas que se autolesionan o inclusive lo más grave, las personas que se suicidan, es una violencia hacia uno mismo, ¿sí? Pero donde me voy a enfocar es en la violencia interpersonal y no en cualquier violencia interpersonal, sino en la violencia interpersonal que se da en la familia, porque hay violencia interpersonal que se da en la comunidad. Y hay que diferenciar conceptualmente porque al momento de prevenir, no es lo mismo prevenir en un ámbito familiar que prevenir en un ámbito comunitario. Tengo que tener claridad al momento de expresar qué es lo que estoy previniendo. En el caso de lo que yo les voy a platicar, es una violencia interpersonal en la familia, pero particularmente la que es dirigida a niños, niñas y adolescentes, porque hay violencia en la familia que es entre pareja o a una persona de la tercera edad. Y ese es otro tipo de violencias que se atiende de otra manera. Entonces, el discurso en el que me voy a enfocar el día de hoy es violencia interpersonal dentro de la familia dirigida hacia niños, niñas y adolescentes, la cual puede ser física, sexual, psicológica o de privaciones o desatención. ¿Puedes darle al siguiente, por favor? Ok, lo que les decía hace rato, ¿por qué violencia sexual? Porque violencia sexual me da un panorama amplio de conductas, pero no toda la violencia sexual es delito. Les voy a poner un ejemplo. Si alguien va por la calle y una persona lo mira de manera lasciva, eso es violencia. Es algo incómodo, ¿sí? Es algo que no te hace sentir bien. Esta persona está ejerciendo cierto poder, cierto dominio y te hace sentir mal, ¿va? Hay una consecuencia emocional, ¿sí? Puedes tener miedo por la manera en que te está mirando, pero yo no puedo ir al Ministerio Público y denunciar eso, porque eso no está en un código. Por lo tanto, el Ministerio Público me va a decir eso no es un delito, no hay nada que perseguir, ¿vale? Existe la violencia sexual, hay que prevenir la violencia sexual, que no es delito, ¿sí? Y hay otros tipos de violencia sexual que sí son delitos. En los códigos penales se organiza un catálogo, digamos, de conductas y se van organizando de acuerdo al bien jurídico que lesionan, ¿vale? En el caso de los delitos sexuales pueden lesionar dos cosas. Pueden lesionar la libertad o pueden lesionar la seguridad en la sexualidad. ¿Sí? En el estado de Yucatán hay, hasta donde me quedé, 4 delitos sexuales: hostigamiento, estupro, abuso y violación. Por eso prefiero no usar abuso sexual infantil, porque se puede confundir con el delito de abuso sexual, ¿vale? Entonces, a veces en el material donde se maneja abuso sexual infantil no se está refiriendo a este delito. Este delito tiene que ver con tocamientos, sin una cuestión de una penetración, ¿va? Y es muy importante usar un lenguaje que sea común para todos, para no confundir, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes. Porque si el niño me dice, es que me abusaron, y yo luego voy al Ministerio Público o el abogado va a llegar, es que fue abuso, y le hacen el estudio médico y resulta que es otra cosa, es un mal manejo del procedimiento, ¿sí? Por eso es mejor hablar de comportamientos o de eventos, qué es lo que pasó, y dejar que los profesionales, en este caso el Ministerio Público, haga la tipificación del delito y permitirles a los niños hablar con libertad de qué fue lo que les ocurrió, ¿vale? Entonces, delitos sexuales en Yucatán hay 4: hostigamiento, estupro, abuso y violación, ¿sí? Pero hay otros delitos que no entran en la categoría de delito sexual, porque no, el bien jurídico que se protege no es la seguridad ni la libertad sexual, ¿vale? Hay otros delitos que son el incesto, la corrupción de menores y la violencia familiar. Son delitos que lo que buscan cuidar o proteger es a la familia o cuestiones de desarrollo,
es lo que se busca cuidar y proteger, aunque vamos a decir que el área afectada sí es sexual, ¿vale? Un especialista tiene que valorar este tipo de situaciones. En el caso de niños, niñas y adolescentes, todo lo que son esos delitos tiene agravante solo por ser niños, niñas y adolescentes, porque la niñez es un bien social. Como les dije hace rato, nos corresponde a todos proteger, a todos nos corresponde proteger. Pero tengo que conocer los discursos para que yo pueda saber de qué estoy hablando y dejarle a los especialistas las definiciones legales para, en caso de estar en algún tipo de proceso, comprender de qué me están hablando también. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a trabajar? Violencia sexual dirigida a niños, niños y adolescentes. No me voy a meter en la cuestión de delitos, porque los delitos, el Ministerio Público es quien debe hacer la clasificación. Pueden ser delitos sexuales o no. Pueden ser otros delitos donde hay alguna afectación en el área sexual. ¿Vale? Pueden ser la siguiente, por favor. Ahora, este modelo ecológico es en realidad viejísimo. Bronfenbrenner, un alemán, empieza a trabajar con él a finales de los 80. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud lo retoma en 2002, y en 2002 me parece, y empieza a trabajar con un modelo ecológico que lo maneja como para la prevención de la violencia y la delincuencia. Es un modelo que me gusta mucho porque creo que es un modelo que nos permite trabajar con estrategias puntuales en diferentes niveles y que pudiera manejarse con diferentes profesionales toda la situación de la violencia, sobre todo la violencia sexual, ¿vale? Entonces, en un primer nivel está el niño, niña o adolescente que es afectado por la cuestión de la violencia. Todos tenemos características diferentes. Y hace rato les decía, los niños son personas, no son el futuro. Los niños el día de hoy tienen pensamientos, tienen sentimientos, tienen ideas, tienen expectativas, tienen sueños, también tienen frustraciones. No hay que hacer de menos las características individuales de cada niño, niña o adolescente. Lo que hay que hacer es conocerlas. Y yo como papá o como mamá tengo que conocer a mi hijo para saber cómo lo voy a tratar, ¿sí? Y sobre todo tengo que permitirme un nivel de comunicación que es un nivel profundo de comunicación, en donde que es el segundo nivel que tiene que ver con las relaciones. Mi relación más importante debe ser mi familia. Mi ambiente más seguro debe ser mi familia. Por lo tanto, en casa yo no tendría por qué tener miedo de decir lo que me pasa. En casa yo creo que una regla importante sería nos podemos contar todo. ¿Qué ocurre? Que hay historia histórica en el sentido de que no es solo de una familia, sino me refiero a una cuestión de construcción sociocultural, en donde guardamos cosas, ocultamos cosas, ¿no? Como una manera de que todo parezca que está bien. Y entonces no hablamos con libertad y no permitimos a los demás expresarse con libertad. Por lo tanto, los niños, niñas y adolescentes van creciendo con esta idea de que hablar de lo que puede resultar como negativo o desagradable no se debe hablar. Y entonces esto no favorece la protección de los niños, niñas y adolescentes. Cuando me dicen, es que mi hijo es muy rebelde, no se calla, no hace lo que le digo, qué suerte tienes, porque es un niño que difícilmente va a ser engañado por un adulto. Entonces, esta cuestión de la participación, por eso les decía que como enfoque de derechos, tenemos que permitir que los niños participen, que los niños hablen, que los niños se expresen. Porque si mi hijo es así, pues felicidades, te apuesto que si le pasa algo te lo va a contar. Diferente a un niño que tiene miedo de hablar, a un niño que no le permito expresarse, porque lo que dice lo hago de menos, pues entonces si le pasa algo no me lo va a contar. Y no me lo va a contar porque me va a tener miedo, va a tener vergüenza, va a tener culpa. Cuando mi familia debe ser el espacio más seguro, ¿vale? Hace rato les decía, el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño señala que son las familias las principales responsables de garantizar estos derechos, pero no están solas. Las familias no están solas, no vivimos en nuestras casas, aunque a veces parece que sí, sobre todo ahorita que está la cuestión de la pandemia y que creo que ha fomentado mucho más la cuestión del acercamiento en un espacio virtual y no real, no concreto, pero vivimos en una comunidad, no nos desajenamos de esa comunidad.
y hay comunidades de más riesgo que otras son de menos riesgo. Por eso les decía que la participación es muy importante, el poder saber quién es mi vecino, el poder conocer a los otros niños que viven en la cuadra, el permitir la relación de los niños, independientemente de cómo crea que son, si viven diferentes o son diferentes, yo creo que enriquece y favorece a comunidades más seguras. Toda la cuestión de prevención, desde mi punto de vista, lo poco que pude trabajar en los años que estuve en la empresa particular que veíamos programas de prevención, es la cuestión comunitaria. Hay que trabajar en hacer comunidades seguras, porque a veces pensamos que ese no es nuestro problema, ¿vale? Como en el Estado, muchas de las problemáticas que ocurren de violencia pasan en casa. Como pasan en casa, pues decimos, es bronca del vecino, a él está gritado su hijo, es bronca del vecino. Y a veces ese niño sale a la, bueno, no a veces, ese niño sale a la calle. Y entonces con esos problemas que carga de violencia, pues es un niño que está en una situación de riesgo. Y es un niño que puede tener conductas que tampoco pueden ser positivas para la comunidad o no son positivas para la comunidad. Y entonces creo que una responsabilidad social sería cobijar a esos niños. Y no estoy hablando como en algo legal, porque pues ahí no tenemos un mecanismo para que esto ocurra, pero sí en una cuestión de tipo social, en donde yo puedo hacer actividades en los parques, puedo levantar centros comunitarios, bibliotecas, espacios sanos, espacios positivos para los niños, que tengan esta lógica de fomentar su desarrollo, su bienestar de una manera integral, que entiendan que son parte de una comunidad. ¿Por qué es importante hablar del espacio comunitario para la prevención de la violencia sexual? Si no me escuchan en la casa, ojalá me escuchen en la comunidad. Muchos de los eventos que ocurren de violencia sexual, desgraciadamente, ya les voy a dar un dato que para mí es terrorífico. Nuestra institución, en PRODEMEFA, cerca del 92% de los casos de violencia sexual en niños pasan en casa, ¿vale? Y entonces, si al niño lo tengo en casa y no le doy otro espacio en donde pueda tener una liberación, ya lo perjudica bastante. Entonces, la escuela, los espacios comunitarios, los parques, le van a permitir tener interacciones con otros niños o con otros adultos que no sean violentos, en donde el niño pueda expresar qué es lo que está ocurriendo en casa. Por eso es tan importante en la prevención generar estos espacios. Además, y ahí les va otra lógica, ya lo en psicología que se llama conductas incompatibles. ¿Qué significa esto? Que si estoy en un espacio comunitario, no estoy en mi casa. Entonces reduzco posibilidades de que me ocurran violencia sexual. Diferente a que no tengo a dónde ir y es estar encerrado, entonces estoy en mi casa y corro en cuestión de horario, pues más riesgo de que me violenten. Entonces el generar estos espacios más saludables va a favorecer a que los niños, número uno, sean menos violentados y número dos, tengan la oportunidad de encontrarse con adultos y con otros niños que tengan mejores recursos para enfrentar las problemáticas. Son red de apoyo. Entonces, por eso es tan importante trabajar en la prevención comunitaria, ¿vale? Lo ideal debe pasar en casa. Eso es lo ideal. Que yo vaya a mi casa y sea el lugar más seguro del mundo. Lo real y lo triste es que a veces no es así. Entonces tengo que ir a un segundo nivel. Y el segundo nivel es mi comunidad. Pero para que haya en mi comunidad, yo tengo que generar esos espacios. Y esos espacios pueden ser el gobierno, que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para que esto ocurra, y también pueden ser de las asociaciones civiles, que también lo han hecho. Y entonces hay que coordinar esos esfuerzos para que vayamos sobre una misma lógica, que es dignificar al niño, que es darle su lugar al niño como sujeto de derechos, no como alguien para rescatar, sino alguien para darle la oportunidad que se desarrolle en los mejores ambientes que le podamos dar. Y si casa no es el mejor ambiente, pues hay que darle la oportunidad a otros ambientes. En relación a lo social, aquí son las estructuras como que más grandes que podemos tener para trabajar. Es un poco complicado porque es un poco complicado porque tiene que ver mucho con medios de comunicación, pero con estructuras de pensamiento culturales, y hay que trabajar en cuestiones de género.
Hay un dicho que se me hace horrible y está súper sustentado por muchas cuestiones de los medios de comunicación. Y es el dicho de calladita te ves más bonita. Y eso le enseñamos a nuestras niñas. Que las niñas guardan silencio, que las niñas que se sientan en el rincón y obedecen, que las niñas que están tranquilitas son las más bonitas y es el tipo de niña que debería ser. Cuando eso principalmente pone en riesgo a las niñas de sufrir casos de violencia sexual. Porque si tú me haces algo, yo te tengo que obedecer porque eres un adulto. Y aparte, si me haces algo y me dices que yo no lo diga, pues yo no lo voy a decir porque voy a seguir bajo esta lógica de obediencia. Entonces hay que trabajar mucho en la cuestión de género y buscar sociedades más justas y equitativas en donde les permitamos a las niñas tener las mismas oportunidades que tienen los niños y en lo cual creo que hemos estado trabajando y creo que ha habido algún avance. Pienso que en lo particular hay que atender a las niñas el día de hoy. En la cuestión de mujeres, de verdad, mis respetos, muchas cosas se han hecho bien. Y yo creo que es ir empujando para que esto llegue a las niñas porque la estructura jerárquica es adulto varón, adulto mujer, niño y luego niña. Esa es como la estructura jerárquica. Tendríamos que darle más fortaleza, más espacios de participación, más oportunidad a nuestras niñas. ¿Vale? ¿Le podrías dar a la siguiente, por favor? Ok. Bueno, como verán, la lógica de la plática era el darles esta perspectiva de infancia. Es muy importante ver que los niños no son objetos. Los niños son personas que viven en el presente y bajo el cual tenemos que permitir que empiecen a desarrollar todas sus potencialidades. Porque si no lo hacemos, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué tipo de adultos vamos a esperar? Si yo a mi hijo no le permito que empiece a tomar decisiones el día de hoy, cuando tenga que tomar decisiones muy importantes, como una carrera universitaria, un trabajo, formar una familia, no va a tener las herramientas para hacerlo. Por lo tanto, en casa tengo que favorecer esto. Entonces, estas estrategias que les voy a comentar tienen que ver con la perspectiva de derechos de la infancia, ¿vale? La dividí en 4 bloques y les voy a platicar un poquito de cada bloque mientras les explico. El primer bloque sería dignificar las relaciones, dignificar a los niños, niñas y adolescentes en sus relaciones con los adultos. Yo siempre les pongo el ejemplo de, imagínense cuando estaban enamorando a su pareja, era lo más importante para ustedes. ¿Qué hacían? Lo miraban a los ojos. Busquen la mirada de sus hijos. Dejen de ver el celular, dejen de ver la pantalla, dejen de clavarse en esta parte y miren a sus hijos. Los niños tienen necesidad de verlos. Y a veces, ¿qué pasa? Decimos, es que él está en la tablet, él está en el celular, él está... Sí, pero porque nosotros se lo dimos, ¿vale? Los niños tienen mucha necesidad de los adultos y hay que permitir este contacto. Mire a los ojos, es muy importante. Y escuche activamente. No es oír por oír, escuche. Y para que el niño sepa que lo está escuchando, permítale hablar, no le corte cuando esté en su discurso. Deje que hable. Al final, si tiene alguna duda, puede preguntar. ¿Vale? Trate o intente no... El contacto físico, el niño o las personas, buscamos el contacto físico de lo que nos es agradable. Si hay una confianza, el niño ni siquiera va a haber necesidad de pedírselo, el niño se acerca porque tiene la necesidad de tocar. Es muy importante aprender a manejar los contactos físicos con los niños. A veces el niño no quiere que lo toques. Si un niño está molesto y te dice, no me toques, no lo toques. Es un niño, tiene derecho a su libertad en su cuerpo. Y así le estamos enseñando que nadie lo debe tocar si él no quiere. ¿Vale? Y algo muy importante, admitan y respeten las emociones de los niños. A veces minimizamos las emociones de los niños. Estás triste porque se murió tu perrito, imagínate cuando tengas que pagarle al SAT. ¿Vale? Porque lo valoramos desde el punto de vista de los adultos. Cuando es una emoción tan válida como cualquiera, al niño es lo que le duele y hay que respetar eso, ¿sí? Si empezamos a permitir que el niño admita lo que le pasa y respete lo que le pasa, va a tener la oportunidad de decirte, papá, mamá, me duele esto, me pasó esto, quiero que lo sepas. Porque tú ya generaste, le diste dignidad como persona.
Y cuando alguien te da dignidad como persona, permite un puente de diálogo. Por eso es tan importante dignificar a los niños, niñas y adolescentes en las relaciones que tienen con los adultos. Ok, el segundo bloque. Permitir la participación del niño, niña o adolescente en su desarrollo. A veces pensamos o creemos que los adultos tenemos pues, la verdad última de todas las cosas, entonces las decisiones las tomamos a partir de lo que nosotros creemos que es mejor para los niños, niñas y adolescentes. Y no permitimos que tomen decisiones. Los niños tienen que tomar decisiones de acuerdo a su nivel de madurez. ¿Qué ropa te quieres poner? ¿Qué es lo que quieres cenar? ¿A dónde quieres salir a pasear? ¿Con quién te quieres relacionar? Obvio, de acuerdo a su madurez. Eso es muy importante saberlo, porque el niño lo que requiere es, como los albañiles, una estructura desde la cual puedan desarrollarse, ¿vale? Plantéeles problemas. Los niños son muy curiosos. ¿Tú qué harías? Dile, oye, le pasó esto a mi amiga, su papá se fue de la casa. Pregúntale al niño, ¿tú qué harías? Que sean problemas como de la vida cotidiana y escuche su respuesta. Se van a sorprender, los niños son grandes, grandes maestros y les estás permitiendo dar su opinión. Que socialicen con otros niños es muy sano. Ahorita yo tengo una preocupación grave en general con esta cuestión de la socialización de los niños. Me parece que para que el niño socialice tiene que estar presente, tiene que tocarse, tiene que verse, tiene que olerse, tiene que jugar, y esta interrelación no la tienen el día de hoy, pero ojalá y pronto podamos volver a tenerla. Mientras mayor diversidad de amigos, mejor. Yo recuerdo mucho que a veces los papás me decían, es que no quiero que se lleve con ese niño que está en la calle porque es una mala influencia. Yo le decía, oye, ok, está bien, puede ser una mala influencia, pero vamos a verlo de la otra manera. Invite a ese niño y que tu hijo sea una buena influencia. Entonces, volvernos nosotros las buenas influencias con los niños. Respetar la diversidad, porque tú no sabes por qué ese niño es una mala influencia. Tú no conoces lo que ese niño está viviendo para tener las conductas que tiene. Nos va a permitir tener sociedades, les digo, más equitativas, más inclusivas. Bueno, hay que promover una crianza positiva en la cual generar ambientes de paz, instruir con firmeza y claridad, pero supervisar con amor. Tenemos que admitir que nos podemos equivocar, no pasa nada, y favorecer la cooperación en lugar de la competencia. Todo lo que es violencia nace a partir de la competencia, y eso luego lo platicamos otro día. Hay que promover la equidad de género. De verdad, no importa el juego o el juguete, no hay juegos de niños y niñas. Hay juegos en los cuales nos divertimos, imaginamos, soñamos, creamos. Las actividades del hogar son responsabilidad de todos. No mamá tiene que cocinar, no papá tiene que ir a trabajar. Son responsabilidad de todos. Y algo muy importante, de verdad, los invito a esto. Hay que informarse sobre la sexualidad infantil. Los niños tienen una sexualidad desde que nacen. ¿Sí? Nacemos como seres sexuados y eso tiene implicaciones en la construcción de nuestra identidad. Y uno de los principales derechos de los niños es tener una identidad desde la cual yo me pueda desarrollar con libertad para lograr una satisfacción y una felicidad, si le quiere llamar, un bienestar. Entonces, yo me tengo que informar como adulto de la sexualidad infantil para saber cómo manejarla. La sexualidad no es la genitalidad. La sexualidad son las emociones, la sexualidad son los pensamientos, la sexualidad son las relaciones con las otras personas de mi sexo o del sexo contrario. Eso es la sexualidad. Entonces yo tendría que informarme sobre eso. Bueno, les agradezco mucho. Yo hasta aquí termino mi presentación. La idea es esa de entender que los niños son seres humanos y debemos tratarlos como tal, con respeto. Muchas gracias. Gracias, maestro Fernando, por su intervención. Les recordamos que aún pueden escribirnos sus dudas en el tema y en breves minutos ya estaremos resolviendo cada una de ellas totalmente en vivo. También queremos agradecer a nuestra intérprete en lengua de señas mexicana, Ángel Paz Guerrero, quien hace posible que todas nuestras actividades sean inclusivas. Y también en esta tarde tenemos una invitada especial, la maestra en bioética Ivette Laviada, presidenta de CEFIN, el Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer y también integrante de la Red de Protección a la Infancia. Maestra Ivette Laviada, bienvenida. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Excelente la ponencia del psicólogo Fernando, muchas gracias por todo lo que nos compartió. Pues yo solo les quiero presentar lo que es la Red de Protección a la Infancia. Nos hemos conformado hace relativamente, poco tiempo como Red de Protección a la Infancia, aunque ya existíamos como movimiento Lazo para María.
¿Esto por qué? Bueno, diversas organizaciones civiles que estamos preocupadas por el tema del abuso sexual infantil y de todo lo que está ocurriendo en Yucatán, bueno, a nivel internacional estamos constituidos como Red de Protección a la Infancia, y eso obedece pues por los casos tan terribles que hemos vivido aquí en nuestro estado, que sabemos que el abuso sexual infantil pues no respeta nada, ¿no? O sea, puede presentarse en cualquier momento, siendo niño, siendo adulto, siendo mujer, siendo varón, efectiva, etcétera, ¿no? ¿Qué les queremos compartir? Bueno, que tenemos una línea de autoayuda, tenemos un grupo de autoayuda que se llama Nunca Más, para niñas, niños y adolescentes y mujeres víctimas de agresión sexual, se pueden acercar a nosotros. También tenemos una línea telefónica de información y orientación para niñas y sus familias, ¿no? Cuando han sido víctimas de abuso sexual. Les voy a compartir el número y lo voy a dejar en el chat por si lo quieren compartir CEPREDEI con quien llame. Es el 9991 58 44 37. También ponemos a su disposición, bueno, ustedes ya saben que el gobierno del estado tiene la línea 089 para poder denunciar cualquier caso de estos en forma anónima. También tenemos la línea de Salvemos una Vida, que es otra de las organizaciones que integran la red de protección, que es el 075 y el 945 37 77, así como también si tenemos alguna muchacha, alguna joven, alguna mujer que tenga un embarazo inesperado, ya sea producto de una violación o de cualquier otra situación, y esté enfrentando un momento difícil, está BIFAC para ayudarle al 927-1414. Ojalá que se puedan acercar, estamos iniciando campañas y así como lo dijo el psicólogo Fernando, creo que la mejor estrategia para combatir el abuso sexual infantil es cerrar filas el gobierno y la sociedad civil organizada, siendo todos nosotros un guardián de protección. Es lo que estamos tratando de hacer a través de DIF, CEPREDEI, PRODEMEFA, CIPINA, el gobierno del estado, Fiscalía y las organizaciones civiles. Cerrar filas en torno a esto. Estamos lanzando una campaña, ¿verdad?, de sensibilización. Ya la tenemos en el Facebook de la Red de Protección a la Infancia. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, por si allá podrán encontrar material e información que les puede parecer interesante, pero sobre todo, seamos todos guardianes para evitar el delito. Así que pues muchísimas gracias por su atención. Estamos para servirles en cualquier momento y cualquier cosa, por favor, comuníquense a las líneas que acabo de comentar. Las voy a poner en el chat para que tengan los teléfonos y las puedan replicar. Muchísimas gracias por su atención. ¿De qué, maestra Ivette? Muchísimas gracias por su presencia esta tarde y con mucho gusto puedo utilizar el chat para poner esa información que nos acaba de compartir. Gracias, muchas gracias. A usted. Y pues bueno, como se lo adelantábamos, sí estamos leyendo sus preguntas y justo Carlos González pregunta si esta plática va a estar en YouTube, en nuestra página. Por supuesto que sí, tú puedes entrar a YouTube buscando CEPREDEI y la vas a encontrar, además de que se va a quedar esta charla en vivo en el histórico de la página de CEPREDEI. Y pues bueno, maestro Fernando, ya tenemos la primera pregunta de la tarde. Lorena Chan nos dice, ¿a dónde deben acudir las personas que son víctimas o quieren denunciar algún tipo de abuso infantil? Ok, es una pregunta un poquito complicada porque en mi opinión hay dos rutas para esto, ¿no? Yo creo que sí hay elementos muy claros, por ejemplo, que yo en la ropita interior de mi niña vea sangre, por ejemplo. Ahí es directamente con Fiscalía, porque ahí tiene mucho que ver la cuestión del tiempo. La prontitud con la que se atienda este tipo de situaciones es muy importante al momento de la atención. Entonces, en casos donde sea muy evidente, o en casos donde el niño me diga, ¿me pasó esto?, mi recomendación es ir a Fiscalía. Pero PRODEMEFA sí lleva un apoyo porque por ley tiene que haber un acompañamiento de un psicólogo, en el cual el psicólogo lo que va a hacer es precisamente proteger el bienestar del niño, que no está directamente relacionado con el contenido de la denuncia. Lo que tiene que hacer ahí es generar una burbuja de protección para que el niño pueda pasar lo más tranquilo posible su proceso judicial, ¿sí? Por eso les decía lo de la comunicación. A veces, ¿qué pasa? Llegan y los niños no quieren decir qué les pasó. Ya están en el Ministerio Público. Y el Ministerio Público necesita que los niños hablen, ¿sí? Y bajo esta lógica,
trabajamos bajo la necesidad del Ministerio Público, pero no bajo la necesidad del niño. ¿Sí? El niño tiene tiempos para hablar y a veces, desgraciadamente, por no darles la oportunidad a los niños de hablar, cuando ocurren estas cosas, no hablan. Si yo no te dije que me fue mal en mi tarea o que me estoy peleando con un amigo, mucho menos te voy a decir que pasé por una cuestión de violencia sexual. ¿Sí? Y eso hace un poco más, no un poco, mucho más complejo la manera de atender desde el gobierno de las instituciones de justicia. ¿Sí? ¿A dónde hay que acudir? Si es muy evidente o si el niño me dice, papá, mamá, por favor, me pasó esto, al Ministerio Público. A la Agencia 29, que es especializada en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que está en las instalaciones de PRODEMEF. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hace la agencia es que solicita el apoyo de un psicólogo y el psicólogo acompaña al niño para las diligencias. Ahora, puede ser que yo tenga dudas, ¿sí? Que hay una situación en donde tengo dudas, el niño no me dice, pero yo tengo alguna duda. Y entonces ahí a lo mejor sí pudiera yo asistir a PRODEMEFA para explicar qué es lo que está pasando en mi caso particular. Muy importante información, maestro. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué se puede hacer si uno se entera de un maltrato a algún niño o niña, pero no es tu hijo? ¿Nos deberíamos de meter? Ok, la respuesta es sí, pero hay que saber cómo. Miren, hay dentro de las intervenciones que podemos hacer, que es lo que yo les decía hace ratito, las intervenciones judiciales son importantes en la medida de que no tengamos otros mecanismos alternos bajo los cuales podamos resolver. Vamos a suponer que es un niño desconocido, o sea, aunque sea mi vecino o esa familia, yo no tengo ningún contacto con ellos. Si esto es así, lo conveniente es llamar a una autoridad. El 089 es una vía en la cual pueden denunciar que está ocurriendo esto, hay un maltrato con un niño, y entonces ya nos encargamos de ir a hacer una investigación de si eso está ocurriendo. Ahora, si, por ejemplo, el vecinito que está siendo lastimado, la familia, son mis amigos, pues a lo mejor la intervención yo pudiera acercarme y decirles, mira, esto que está pasando no es correcto, esto que está ocurriendo no está bien. A veces necesitamos que el problema, uno de los grandes problemas con el mexicano es que no nos hablamos de frente. Y entonces, al no hablarnos de frente, vamos generando más problemáticas de las que de verdad deberíamos tener. No pasa nada si te digo, oye, esto que estás haciendo no es correcto. De hecho, te puedes meter en un problema. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No salimos diciendo, no es mi problema. ¿Sí? Cuando debemos asumir un rol más activo. Pero les digo, depende de cómo manejar estas problemáticas. ¿Sí? Cuando nosotros ya no lo podamos resolver, digamos, por una cuestión de cercanía, lo conveniente es acudir a las autoridades. En este caso, el llamar al 089 o ir a la PRODEMEFA directamente y decir, yo sé de esta situación, y la PRODEMEFA pues ya se encargaría de investigar. Pero sí tenemos que hacer algo, los invito a eso. Se vuelven héroes de los niños. De verdad, a veces estos niños no tienen otra opción. Y cuando ustedes hacen algo así, los están rescatando, los están salvando. Entonces, yo creo que hay que tomar esa responsabilidad social. Totalmente, maestro. Muy importante difundir los órganos del gobierno que están ahí y solamente necesitan ser un poquito más visualizados, tener accesible, pues ahora sí que los teléfonos, la ubicación, para que la gente se adueñe de ellos y pueda recurrir, ¿no? En cuanto se encuentren con una situación así. Aquí tenemos otra pregunta. El tema de la sexualidad en la infancia es un tema difícil de hablar para los padres con los hijos. Entonces, ¿cómo debemos abarcar de manera adecuada el tema de la sexualidad con las niñas y los niños? Claro, aquí hay algo muy importante y hay un miedo muy arraigado en todos nosotros para hablar de la sexualidad, porque no nos enseñaron a hablar de la sexualidad. Pero es que hablar de la sexualidad no debería ser descontextualizado, porque tendría que hablar de las emociones. ¿Sí? La sexualidad tiene que ver con las relaciones humanas. No es, voy a hablar de sexualidad y ya. No se trata de eso. De hecho, es en la sexualidad en donde el ser humano puede tener una experiencia en la cual lo que piensa, lo que siente y lo que hace está relacionado. Y si se hace de manera saludable, créanme, vamos a tener personas más felices, porque van a poder expresarse mejor, van a poder decir lo que quieren, van a poder decir lo que les gusta, lo que no les gusta. Y eso tiene que ver con cosas muy pequeñitas. Voy a tratar de dar un ejemplo muy rápido.
porque a qué les invitaba a informarse sobre esto. De verdad, en Internet hay un chorro de muy buena información. Traten de que sea información de asociaciones civiles. Son las que ya tienen documentos, la verdad, muy bien trabajados en relación a información sobre la sexualidad, pero voy a pautar 3 cosas. Hay que ver en qué nivel de desarrollo está mi hijo, mi hija, muy importante esto, por la comprensión que tienen los niños, ¿sí? En el caso de los niños muy pequeñitos, pues van conociendo su cuerpo, y entonces les tengo que decir que mi órgano, el que yo veo si son niños, se llama pene, o se llama vulva, porque si no se los explico, y luego hay una cuestión de abuso sexual, y mi hija dice, es que me tocaron la cucarachita, y no hay una explicación de eso, créanme que legalmente se dificulta mucho el camino, ¿sí? O a veces es mi pollito, me metió el pollito en la boca. Pero el pollito no puede ser un animalito, ¿me explico? Y se generan confusiones. Tengo una oreja, tengo una nariz, tengo una boca, tengo unos ojos, tengo un pene. Sirven, son partes de mi cuerpo valiosas que tienen una función. Con los muy chiquititos hay que explicarle cómo en cuestión de funciones. Los ojos me sirven para ver, las manos para tocar, para dibujar, para pintar, para correr. El pene me sirve para hacer pipí. Esa tendría que ser la lógica. Con los niños de primaria, ellos inclusive en la escuela llevan cuestiones de sexualidad, pero aquí es muy importante entender que esos niños, su nivel de comprensión ya es diferente, ¿sí? Y es diferente, y entonces tenemos que hablarles de otras cosas de la sexualidad, cosas que tienen que ver con las emociones y con los pensamientos sobre la sexualidad. Y en la adolescencia, este es un dato muy, muy importante para hablar de la sexualidad, porque en México tenemos un gran problema que es el del embarazo adolescente. Y el embarazo adolescente, créanme que se puede prevenir hablando de sexualidad. Y no me refiero a hablar de métodos anticonceptivos. Eso se queda muy corto a nivel de prevención. Tenemos que hablar de sentimientos, tenemos que hablar de emociones, tenemos que hablar de respeto, tenemos que hablar de la valía hacia el propio cuerpo, de la toma de decisiones. Pero no puedo pedirle a un adolescente que tome decisiones si de niño no se lo permití. Si no le permití la forma en que se iba a elegir una camisa, ¿cómo voy a elegir un novio? ¿O cómo voy a elegir tener una relación sexual o no? No voy a poder elegirlo. Tengo que ir construyendo, es un camino de desarrollo, el cual tengo que construirlo desde niño. Infórmense, de verdad, hay mucho en Internet, bendito sea, hay mucha información que podemos encontrar, o acérquense a asociaciones especializadas en cuestiones sexuales. Hay varias, pues en Mérida tenemos muchas muy buenas, la verdad muy buenas, y están trabajando sobre estos temas. Pero de manera general, niños muy pequeños, cuestiones muy concretas, ¿para qué sirven? Con los que van a la primaria, tienen que ver más con las relaciones, porque acá los niños como que se dividen. Los niños juegan una cosa y los niños otra. No, hay que empezar a integrar a los niños para no hacer estas diferencias de género. Y con los adolescentes, así hay que tocar temas muy relevantes que tienen que ver con las decisiones que te pueden cambiar la vida. Y la decisión que te puede cambiar la vida pues, es un embarazo. Totalmente. Y justo ahorita pues hay muchas más dudas de mamás y papás que nos están viendo y por ahí están yendo las preguntas. La que sigue es, ¿hasta qué punto se debe de hablar de sexualizar con las niñas, niños y adolescentes a los cuales en sus casas no se manejan estos temas? Claro, miren, algo importante que hay que hacer antes de hablar con los niños es conocer nuestra propia sexualidad. De verdad, es súper relevante esto. El cómo yo entiendo qué es la sexualidad, qué entiendo yo por ser hombre, qué entiendo yo por ser mujer, qué entiendo yo por un noviazgo, qué entiendo yo por una relación sexual, qué entiendo. Desde ahí, yo no puedo hablar de algo que no sé. Entonces yo tengo que saber, no hablar teóricamente, sino saber en mi vida cómo ha sido esta experiencia de la sexualidad. ¿Sí? Informarme, resolver esas cosas y ir teniendo una participación con los niños. ¿En qué sentido? Construyes el discurso. No es una cuestión de darles información. Entonces el niño te va a pedir hasta cierto nivel, a su nivel. No tienes por qué decirle más. Si el niño me dice, oye mamá, ¿qué es tener un bebé? Y yo le digo, bueno, tener un bebé es cuando una mujer se embaraza. Y algo el niño se va a virar y va a seguir jugando. Pero si yo en mi cabeza de adulto pienso que le tengo que explicar una relación sexual y cómo se hace, pues ahí estoy fuera de lugar. Yo tengo que escuchar qué me está preguntando. Y una vez que yo escuche qué me está preguntando, por eso les decía lo de la escucha activa, ¿sí? Ya puedo empezar a dialogar. Y después empezar a dialogar.
no a soltarle mucha información que a lo mejor no tiene sentido. Para el niño le va a entrar por uno y le va a salir por el otro. Perfecto. Y es que, bueno, ya tocamos el papel de las instituciones, de las madres y padres de familia, y esta pregunta también está interesante. ¿Cuál es el papel de la escuela en la prevención del abuso sexual? Ok, qué bueno que lo preguntas. Realmente me siento muy contento porque Yucatán es uno de los estados que se ha preocupado por darle atención a esta situación. En Yucatán hay un protocolo de actuación en casos de violencia sexual, de abuso sexual y en casos de maltrato, que la CGI trabaja creo que desde el 2014. Y hay una actualización. Si no me equivoco, ya está la actualización. Es muy importante. Yo les decía, ¿por qué es importante el papel de la escuela? Desgraciadamente, nuestros casos de violencia sexual son en casa. La escuela es el espacio seguro para los niños. Yo le puedo decir a mi compañero de clase o le puedo decir a mi maestra. Y afortunadamente en Yucatán el día de hoy contamos con un mecanismo que me va a permitir que estos adultos responsables permitan atender esta situación. O sea, ya hay un camino hecho con el protocolo que desarrollaron por la CGI. Entonces, yo creo que ahí estamos cubiertos. Hay que trabajar mucho en la comunidad y en la familia. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Fernando. Esa fue la última pregunta de la charla del día de hoy. Le agradecemos muchísimo su intervención, un tema sumamente importante con el que cerramos con broche de oro esta semana dedicada a la prevención de abuso sexual infantil en el marco de la campaña Sin Violencia en Contingencia. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, de verdad, celebro que estén haciendo estas actividades. Un abrazo para todos por allá. Gracias, igualmente. Y con esto finalizamos. Agradecemos mucho la presencia de todos los que se conectaron y los invitamos a seguir participando en las demás actividades como parte del programa, de este programa especial Sin Violencia en Contingencia. La siguiente semana tenemos otra temática y esta va a estar dedicada y encaminada a la prevención del maltrato animal. Así que esténse muy al pendiente de las redes sociales del CEPREDEI para que sepan qué actividades, a qué horas vamos a estar difundiéndolas, y los invitamos a que nos sigan por Facebook, Instagram, Twitter, y también ya tenemos cuenta de TikTok. Así que ahí les dejamos el dato y la tarea para que sigan conectándose con nosotros y recibir muchísima más información de prevención. Muchísimas gracias y que pasen una excelente noche.